¿Dormir qué? Ya. Muy buenas tardes, ahora sí, tengan todos. Disculpen por el retraso, ¿cierto? Estábamos conversando algunas cosas. Así que vamos a comenzar la clase de hoy. Nosotros, para el primer certamen, vimos algunos conceptos, ¿cierto? Específicamente de lo que es primera ley y de lo que es... y de lo que es segunda ley, ¿cierto? Vimos lo que era balance de energía y además vimos lo que era la entropía y lo que era las máquinas térmicas, los movimientos, ¿cierto? Máquinas de movimiento perpetuo o continuo. Lo cual está bastante bien, pero ahora vamos a tomar eso que vimos para el primer certamen y lo vamos a poner en un contexto, ¿ya? En donde vamos a analizar algunos de los elementos, ¿cierto?, que implican o donde yo puedo ver de manera más apropiada toda esa información y toda esa materia aunada en un solo punto. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar de las sustancias puras. Y no me refiero a las sustancias que aparecen en alerta aeropuerto, sino que me refiero a cualquier sustancia que pueda ser modelada según ciertas ecuaciones de la termodinámica. No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros veíamos a principio del semestre que teníamos ciertas variables de estado. Que a mí me permiten modelar y mostrar cómo se comporta un cierto fluido o un cierto sistema, ¿cierto? A partir de cierta información básica que yo puedo tener. En este caso, cuando nosotros conversábamos, las variables de estado eran presión, volumen, temperatura y masa. En masa hacíamos un asterisco porque teníamos, ¿cierto?, el tema acá de que la podíamos entregar como masa como tal. Podíamos hablar de átomos, moles, etc. En lo que va a competirnos a nosotros en esta asignatura, vamos a hablar siempre de masa como tal. Entiéndase kilogramos, gramos, toneladas, etc. No vamos a hablar de la parte atómica, que también podríamos, pero no lo vamos a hacer. Entonces, una sustancia que se comporte únicamente como una única sustancia, digámoslo así, yo voy a poder indicar que es una sustancia pura. Suena bastante feo lo que dije, ¿cierto? Pero ya van a entender por qué. Estamos hablando, ¿cierto?, hablemos, ¿cierto?, por ejemplo, de sólidos. Si yo quisiera hablar de un sólido puro, me tendría que remontar, ¿cierto?, a lo que son los elementos puros, ¿cierto? Los que aparecen en la tabla periódica de elementos. Por ejemplo, yo he podido hablar de hierro, de fierro, que hago alusión, ¿cierto?, al hierro, ¿cierto?, al elemento hierro, ¿ya? Y esto es un sólido puro. Pero también puedo hablar de aceros, los cuales son aleaciones de hierro-carbono. Y aquí ya hablamos, ¿cierto?, de lo que es una aleación o compuesto.
¿Qué pasa con los líquidos? Ahora hablemos de los líquidos. Los líquidos, dependiendo si son inmiscibles o son mezclables, ¿cierto? Yo puedo tener líquidos relativamente puros, o te puedo tener también lo que se denominan líquidos mezclados. ¿Ya? Y esto todo depende de la inmiscibilidad que tienen los líquidos, ¿ya? Ejemplo clásico, el agua y el aceite. Si yo en un recipiente coloco agua, yo voy a poder ver que es agua. Si yo le coloco aceite, nunca se van a juntar, van a formar una película, ¿cierto? El aceite, y al final voy a poner agua, voy a ver agua, y voy a ver una capa de aceite, la cual permite, ¿cierto?, diferenciarlos ambos casos, ¿ya? Y eso ocurre porque existe una inmiscibilidad entre los distintos líquidos que yo estoy analizando. Entonces, tenemos ahí el tema de la inmiscibilidad. Y luego vamos con los gases. Vamos con los gases. Los gases, la verdad es que son tal vez los fluidos o las sustancias puras por excelencia. ¿Ya? Si yo junto aire con SO2 o con anhídrido sulfuroso, yo no voy a notar qué es lo que hay. Es más, por ejemplo, tomemos el ejemplo del gas licuado, que no les voy a pedir que hagan nada con eso porque está bastante caro, así que no, mejor no. Si ustedes dejan abierto el gas, en teoría ustedes no deberían sentir ni siquiera olor, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Porque uno de repente siente un olor, cuando entra a un lugar donde estuvo abierta la llave del gas, ¿cierto? La llave de paso, o estaba un quemador dado sin estar funcionando, ¿cierto? Para lo que es. ¿Por qué siento olor a gas? Y es porque las empresas le colocan un extracto, ¿cierto? Le colocan algo, un químico, para que dé olor, para que la gente se dé cuenta de que hay olor a gas, o de que hay un escape de gas. Es un olor, si ustedes se han dado cuenta, un olor muy similar a la cebolla. Le colocan ese olor para que sea distintivo que, oh, hay olor a gas, ¿ya? Pero en estricto rigor, si no se hiciera eso, ustedes no sentirían nada, ¿ya? Eh, hay otro, hay otras situaciones en donde yo tengo también eso mismo dado, ¿ya? Visualmente, yo no me percato de la naturaleza de los gases que están, pero eventualmente yo los puedo notar de otras maneras. Ejemplo claro, no voy a decir clásico porque nadie se atreve a darlo, porque da para una discusión más filosófica y más personal que una discusión, ¿cierto? Eh, que una discusión de termodinámica, es lo que ocurrió, por ejemplo, con los niños de la Greda en el 2011. No sé si ustedes han sabido eso, si ustedes saben eso. Se los cuento si es que no lo saben. En el 2011 hubo un escape de gas de una de las plantas de una planta de ácido sulfúrico en Ventanas. Sí, que Puchuncaví, ¿no? Puchuncaví, claro.
Entonces, ¿qué pasó? Había un colegio cercano, no estaban al lado, pero estaba relativamente cercano a lo que era la planta de fundición. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Salió todo mal. O sea, apartamos de que ya que haya un escape de gases bastante grave, gas puro sin tratar, y, y las corrientes del viento se fueron, en vez de irse hacia el mar, empezaron a irse hacia la ciudad, hacia el sector donde estaba esta escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los niños no sentían o no podían ver gas, pero al olerlo sí sentían el olor característico y terminaron varios intoxicados, ¿ya? Y hay detalles, ¿cierto?, de lo que pasa, ¿cierto? Hay algunas discusiones más del tipo entre científica y más del tipo científica de lo que ocurre y de lo que pasa, ¿cierto?, con estos temas, pero lo importante es que ahí nadie pudo ver el gas, ¿cierto?, que nosotros teníamos, ¿cierto?, que tenemos en presencia. Otros casos, ¿cierto?, que también son importantes, ¿ya? Y que es bastante, esto es lo que les da la importancia al tema de los gases, ya para que lo tengan en consideración. En una ocasión estaban haciendo reparaciones en una planta Hacer una que, consulta. dígame, Entonces, ese gas no tenía olor. tenía cierto olor, pero ya estaba diluido. Y como tú sabrás, Ventanas es un sector que tiene alta cantidad de parte industrial, pero el olor ya se hizo más fuerte, pero de todas maneras se confundía con el olor del día a día, si se puede decir. Ah, ya, sí, sí. Sí. No, si el olor del anhídrido sulfuroso es fuerte, si el que lo ha sentido Sí, es fuerte. es bastante desagradable, pero bueno, seguimos. Estaban haciendo reparaciones de un equipo, ¿cierto? Un estanque que normalmente utiliza hidrocarburos. Entiéndase un tipo de parafina o combustible. La cosa es que ahí lo que ocurrió es que ellos no habían, según habían dicho, que habían ventilado bien el equipo porque tenían que ir a hacer trabajos de soldadura. No voy a decir la empresa porque igual para qué hacerle tan mala fama si no fue error de ellos per se. O bueno, es una suma, es un cúmulo de errores que la idea es que no les pase. Supuestamente ventilaron el espacio, que es un espacio semi-cerrado, ¿ya? O semi-abierto, como lo quieran ver. Y la cosa es que retiraron el hidrocarburo, no ventilaron como correspondía y entró una cuadrilla de trabajadores a hacer trabajos de soldadura. Como ustedes entenderán, soldadura igual chispa. Chispa más hidrocarburo y más temperatura igual un incendio. ¡Pum! Y murieron por lo menos 2, 3 trabajadores en ese accidente. Por lo menos yo sé de 2 que murieron y hay otro que terminó con heridas bastante graves. Entonces, ese tipo de situaciones son las que ocurren con los gases. Yo no lo puedo no lo puedo diferenciar, no lo puedo distinguir visualmente. Hay otras cosas que me permiten distinguir un gas del otro, ¿ya? Por ejemplo, el nitrógeno. El aire, como ustedes sabrán, se compone de aire o sea, de aire. El aire se compone de nitrógeno y oxígeno. Pero si yo disminuyo la cantidad de oxígeno, yo no lo voy a notar, porque no hay un olor a aire, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo disminuyo el oxígeno en un lugar cerrado? Si yo disminuyo el oxígeno, me muero por asfixia, ¿ya? Entonces, todas esas cosas ocurren con los gases porque yo visualmente no puedo distinguir
cuál es el tipo de gas que está presente en este tema, ¿ya? Entonces, cuando yo hable de sustancias puras, yo voy a estar hablando de sustancias cuyo comportamiento es el mismo, no importando, ¿cierto? No importando o que se pueden modelar de una misma manera siempre. Sustancias que se pueden modelar de la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, los líquidos, ¿yo puedo determinar siempre de la misma manera su densidad? La respuesta es no, porque si yo tengo dos líquidos que están conviviendo, puede que me aumente la densidad o que me la baje, ¿ya? Un sólido, si yo le mido el coeficiente, ¿cierto?, de tracción o el módulo de Young de un sólido, por ejemplo, voy a inventar, de un trozo de hierro puro, 100% hierro, ¿va a tener el mismo módulo de Young que un acero de baja aleación? La respuesta es no, porque ya le agregué un elemento que hace que este sea distinto, ¿ya? El carbono al acero yo se lo agrego para para mejorar ciertas propiedades mecánicas. Entonces, claramente, si yo comparo hierro con acero, el acero tiene mejores propiedades mecánicas que el hierro. Si yo comparo, por ejemplo, una aleación de cobre estaño, por ejemplo, que es una clásica, va a tener propiedades de distinto tipo comparada con el cobre, ¿ya? Eso es lo importante de todo esto. Las aleaciones sólidas o los compuestos sólidos tienen normalmente, no siempre, pero tienen normalmente mejores propiedades que un elemento solo. Lo mismo pasa con los líquidos. Yo no puedo representar a los líquidos siempre de la misma manera, porque al final del día ocurre algunos problemas, ¿cierto?, de distintas imisibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no así con los gases. Los gases normalmente se rigen de la misma manera. Y para los gases yo tengo lo que se denominan ecuaciones de estado. Que son aquellas que me permiten representar o modelar el comportamiento que sigue o que tiene un gas según lo que yo vea como tal, ¿ya? Según el comportamiento, ¿cierto?, que nosotros tenemos. La ecuación de estado más importante de todas, más relevante, es la ecuación del gas ideal. ¿Ya? Que tiene por forma, ¿cierto?, por cómo se construye, sigue la forma de presión por volumen igual a masa por la constante de los gases y por temperatura. ¿Qué era R, profe? ¿Cómo? ¿Qué era R? Constante de los gases. Ah, perfecto.
Y aquí hay que hacer una salvedad. Si nosotros habláramos de un gas ideal en general, de un gas ideal, en realidad, como yo debería mostrar esta ecuación es de la siguiente manera. Presión por volumen igual a N R por T, donde N es el número de moles. ¿Qué pasa aquí? Como N es el número de moles, yo puedo hablar de una constante universal de gases ideales. Constante universal de gases ideales, que tiene un valor único, ¿ya? Digámoslo así, numéricamente es el mismo, en términos de magnitud es el mismo valor, pero cambia según las unidades que yo aplique. Si aplico joule, si aplico atmósferas litros, si aplico metros cúbicos, bueno, es lo mismo que joule. Pero si aplico, por ejemplo, libras por, ¿cómo se llama esto? Libras por pie cúbico, y así puedo ir, o PSI por pie cúbico, ¿cierto? Y ahí voy trabajando, voy viendo cómo funciona. Pero cuando yo hable de masa, cuando yo tenga que hablar de la masa, quiere decir que ya me casé con un gas en particular. Entonces, esta constante que yo estoy mencionando aquí es única para el gas al cual o con el cual yo estoy trabajando, ¿ya? Entonces, si yo uso esta ecuación que está destacada en café acá arriba, el R es único para el gas que yo estoy viendo, porque estoy usando masa. ¿Ya? Y si yo uso la expresión de abajo, que acuérdense que en este curso no la vamos a utilizar, si yo veo la expresión de abajo, la utilizo, ahí estamos hablando, ¿cierto?, de un gas cualquiera, ¿cierto? Y ahí yo puedo utilizar el R universal, ¿ya? Pero eso es para que lo tengan en consideración. La verdad es que la ecuación en café es la que vamos a terminar utilizando acá y que vamos a tener una constante de los gases, ¿cierto?, acá trabajando, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Estimados. Profe, entonces Profe, vamos a usar la de la masa nomás. ¿Cómo? Vamos a usar solo la ecuación de la masa, Sí. la que tiene masa. Sí. Y ahí, profe, ¿me R va a podía alejar un ser, poquito para ver lo que he escrito, por favor? ¿Kevin? R va a ser distinta Vale, para cada tipo de gas, ¿verdad? Correcto. Ya, profe, gracias. Entonces, eh, entonces eh, vamos a ver cómo yo represento esto, ¿cierto? ¿Cómo ustedes representarían la ecuación o un gas que se está moviendo, ¿cierto?, según la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es utilizar un diagrama o un gráfico, como le quieran llamar. En donde yo voy a colocar, ¿cierto?, en los ejes, cierta información. Entonces, aquí yo voy a colocar lo que es presión y aquí yo voy a colocar lo que es volumen. ¿Ya? Entonces,
Si yo represento esto aquí, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, el eje de las ordenadas, en el eje de las ordenadas, me aparece lo que es presión. Y en el eje de las abscisas, me aparece lo que es volumen. Por ende, yo puedo despejar esta ecuación formando que presión va a ser igual a masa por la constante del gas por la temperatura y dividido el volumen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si alguien reconoce eso. Densidad. Tenemos densidad. Entonces, eventualmente yo también puedo representar a la presión igual a la densidad por R y por T, cuando estemos hablando de un gas ideal, ¿ya? Si yo tengo cómo varía la densidad, ¿cierto? Según cierta información, yo eventualmente la puedo usar. Pero lo normal va a ser utilizar volumen, ¿ya? Porque es medible de manera más, yo tengo equipos para medir volumen, ¿cierto? In situ, y no así tengo mediciones de densidad que son más difíciles de realizar, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros partimos aquí, que tengo una presión 1, volumen 1 y una temperatura 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si el volumen, si yo hago una variación, les digo que aumento el volumen manteniendo la presión, manteniendo la presión constante? ¿Cómo debería verse, debería moverse ese punto o este gas en este gráfico que yo represento presión y volumen? A la derecha. A la derecha, ¿cierto? Entonces, esto se va a desplazar de esta manera. En donde aquí vamos a tener presión 1, vamos a tener volumen 2 y vamos a tener temperatura 2. ¿Por qué temperatura 2? Siendo que yo no varié la presión, pero sí varié el volumen. Por ende, eventualmente yo voy a tener una nueva temperatura a la cual llegar. Entonces yo voy a necesitar más información para poder representar esto, ¿ya? De aquí nacen algunos ejercicios que normalmente se denominan, ¿cierto? De desplazamiento, ¿cierto? O de cambio de estado, ¿ya? Buscando el equilibrio. Entonces, esto que tenemos acá representa, vamos a llamarle camino 1, antes de decir qué es lo que representa. ¿Qué pasa ahora si yo les digo que varío el volumen, ¿cierto? O hago una variación, un aumento de volumen a temperatura constante. Aumento el volumen a temperatura constante. ¿Cómo luciría esto? La presión va a aumentar. Iría Estoy disminuyendo el perpendicular, volumen. O sea, perdón, aumentando el volumen. Ojo. perpendicular hacia arriba, ¿no? Estoy aumentando el volumen. ¿Disminuye la presión entonces? ¿Ya? ¿Y cómo se movería? ¿Cuál sería el siguiente estado? ¿Cómo lo vemos?
y según historias descubiertas por Shane Doyle, fue testigo del despojo de los cuerpos. Un vector hacia abajo. Abajo del Diagonal. segundo punto que hizo. En diagonal hacia la derecha, hacia abajo. Más que diagonal, va a ser una especie de curva. ¿Por qué? Porque si nosotros variamos esto, manteniendo la temperatura constante, eso de ahí pasa a ser una constante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una ecuación del tipo presión igual una constante, un alfa, dividido volumen. ¿Ya? Y aquí entonces vamos a tener ahora una presión 2, un volumen 2 y una temperatura, perdón, un volumen 3. Volumen 3 y una temperatura 2, porque es la misma anterior. A este le vamos a llamar el camino 2. ¿Qué pasa ahora si yo me devuelvo, ¿cierto? Me devuelvo no a temperatura constante, sí, pero vamos a hacer esto acá. Ya, vamos a disminuir aquí y vamos a cerrar acá. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, vamos a hacer lo siguiente, para que tenga sentido. Vamos a disminuir el volumen ahora, aproximadamente aquí, hasta que alcancemos, ¿cierto?, el volumen 1. Tenemos el volumen 1 de nuevo. Vamos a tener una presión 2, vamos a mantener la presión que alcanzamos en el último recorrido, y vamos a tener una temperatura 3, ¿ya? Lo vamos a hacer, ¿cierto?, de esta forma. ¿Ya? Tenemos esa situación, y ahora vamos a suponer, ¿cierto?, como es presión a volumen 1, ¿cierto? Volvimos a la presión anterior. A esto le vamos a llamar 3. Este cambio lo hice sin variar el volumen, el cambio 3. ¿Ya? Entonces ahora vamos a verlo, vamos a ver cara a cara. 1. El camino 1 que se tomó, ¿cierto?, es lo que se denomina una expansión isobárica. ¿Ya? El camino 2, lo que se denomina una expansión isotérmica. Y finalmente, el camino 3 viene siendo, no es ni una expansión ni una compresión, sino que viene siendo una, en estricto rigor, podríamos tomarlo como una compresión isocórica. ¿Ya? En realidad no es compresión, pero es un cambio isocórico, por decirlo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está cambiando el volumen, por ende no se está ni expandiendo ni comprimiendo. ¿Ya? Isocórico. Esto de aquí, esta parte de acá vendría siendo una compresión isobárica. ¿Ya? Esto de aquí. Todo eso se puede hacer analizando lo que es la ecuación del gas ideal. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda o consulta? La 1 es la misma que la de abajo, ¿no? No, la 1 es expansión y la 2 es compresión. No, me refiero a que
La Isobárica, esa 1 muestra. con la de abajo, con la donde le puse compresión isobárica. Por eso, la 1 es expansión isobárica y la de abajo es compresión isobárica. Ah, ya, ya. Profe, En la 1 en, aumenta el volumen y en la 3 disminuye, ¿no? O sea, en la de abajo. Por eso. En esta de abajo sí disminuye el volumen. profesor, en la 3, la presión, ¿por qué se mantuvo? El volumen se mantuvo. No, la presión, ahí sale el P2. Porque esto es isobárico desde Pero que aquí aumentó la temperatura. hasta acá. Yo cambio de aquí a acá sin variar la presión. Si tú te das cuenta, en este diagrama no aparece la temperatura. Entonces eso es lo que te está en este instante confundiendo, de que Claro. la temperatura acá no es una variable que aparezca graficada, pero sí pertenece, sí ocurre porque yo tengo una constante que depende de la temperatura, y que no necesariamente va a ser constante, sino que para efectos de presión versus volumen es una constante. Allá. ¿Qué más podemos hacer con esto? ¿Qué pasa ahora? Tenemos, ¿cierto?, esta expresión, ¿cierto?, que son bastante interesantes. ¿Cómo ustedes calcularían el trabajo aquí? Si nosotros tenemos que el trabajo, ¿cierto?, expresión en dB. They spent many hours talking about the old ways of Cheyenne, and the two Williams would tell him stories. And ¿Trabajo específico? No. would write the stories. ¿Cómo? ¿Qué es el trabajo sobre la masa? Their customs, their No, work. no. Ya. Profe, ¿no sería la misma fórmula del Gaider? ¿Cuál misma fórmula, estimado? ¿Cuál de todas? Esa de ahí arriba, la de la masa por R por T. ¿Esta? Sí, esa. Porque si trabajo igual a presión por volumen. Pero voy a tomar eso que tú dijiste y voy a usar esta de acá. ¿Ya? Entonces, el trabajo de un gas ideal, va a estar dado como la integral de M por R por T partido B en dB. Siempre me quedan feas estas cuestiones. Ahí sí. ¿Ya? Así es como se calcula la masa, ¿cierto? El trabajo, perdón, de un gas ideal. Ahora, esto es válido solamente cuando yo tengo presión, ¿cierto? Perdón, iba a decir otra cosa. Eso es otra cuenta, perdón. Ya. Tenemos, ¿cierto?, esta expresión de trabajo, que con esto yo puedo calcular el trabajo realizado. Ahora, si la masa no depende del volumen, yo tengo una masa constante,
el gas no lo estoy cambiando, ¿cierto? Es solamente el mismo gas, lo estoy moviendo. Y si la temperatura es constante, o sea, yo mantengo la temperatura constante para hacer todos estos cambios, yo puedo sacar todos esos elementos con ticket, los puedo sacar de la integral y hacer, ¿cierto? Resolver la integral como tal. Entonces, tenemos que el trabajo realizado por un gas ideal va a ser m, la masa, por la constante del gas que estamos viendo y por la temperatura del mismo. Todo eso por la integral de dB en B, en volumen. Y esto es igual a masa por R y por T, por el logaritmo natural del volumen final dividido el volumen inicial, que es la integral, ¿cierto? La expresión integral, ¿cierto? De B sobre B. Esto sí es solamente válido cuando yo tengo presión constante. Perdón, cuando tengo temperatura constante. Ahí sí. Temperatura constante. ¿Y la masa igual debería ser constante, profe? En estricto rigor también sería necesario. Pero lo que la lleva acá es la temperatura. ¿Ya? Ya. Tenemos lo que son el trabajo, ¿cierto? Respecto a todo lo que estamos viendo acá. Ahora vamos a hacer un análisis, ¿cierto? De la primera ley de la termodinámica. Vamos a decir que delta U es igual a Q menos W, que es algo que nosotros ya habíamos conocido. Entonces, ya nosotros más o menos sabemos cuánto vale el trabajo, ¿cierto? Aplicado a un gas ideal. La integral va a ser, ¿cierto? Depende B, va a ser MRT dividido B por dB, ¿cierto? Ahora la pregunta es cómo calculo los otros, ¿ya? Y aquí hay algo que nosotros tenemos que hablar que aplica a cualquier material, pero los gases tienen algunas características que son bastante atractivas, ¿ya? Que son la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la energía necesaria para aumentar la temperatura de un fluido o de un material, mejor, la temperatura de un material en 1 grado Celsius. ¿Ya? Profe, ahí puso menos delta, o sea, menos integral. Sí, porque es la de, ahí se escribió eso.
Profe, ¿eso tiene otro nombre también o no? ¿Cuál? Capacidad calorífica, ¿Cuál es el otro nombre que tiene? calor específico o no? Depende. Muchas veces la diferencia es el calor específico. No, perdón, sí. Calor específico también. Estaba pensando en otra cosa. ¿Es lo mismo entonces, profe? Sí, son conceptos equivalentes. Entonces, tenemos ambas situaciones y vamos a analizar, ¿cierto? Cuando nosotros, ¿se acuerdan que nosotros teníamos, ¿cierto? A presión constante, nosotros decíamos que Q, tenemos lo que es el C sub P, bueno, ya que estamos hablando con masa por C sub P por delta T. Se considera esto, el C sub P, que aparece aquí, es la capacidad calorífica o calor específico a presión constante. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora a volumen constante? Cuando hablemos a volumen constante, yo voy a decirles que delta U va a ser igual a M, a masa, ¿cierto? Por C sub B por el delta T. En donde aquí lo que vamos a tener, ¿cierto? Es que el calor específico a volumen constante. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto? Un par de conceptos nuevos, ¿cierto? Y cómo calcular ambos elementos. Dependen de la masa, dependen de la capacidad calorífica, ya sea a presión o a volumen constante, o sea, en qué forma se esté realizando. Si es a presión constante, utilizo Q, o sea, estoy calculando Q, y si utilizo, estoy a volumen constante, realizo lo que es CB, ¿ya? Entonces, vamos a tomar estas expresiones y las vamos a ingresar a la ecuación de la primera ley, estas dos que tenemos aquí. Entonces, nos va a quedar que M por C sub B por delta T va a ser igual a M por C sub P por delta T menos la integral, ¿cierto?, de M R T dividido V en dB. ¿Ya? Eso era lo que nosotros teníamos, ¿cierto? Ya. Y ahora vamos a hacer algo que... ¿Es una consulta? Dígame. ¿Qué era el dB? ¿Cuál? dB. El dB. ¿Ese? Ese mismo. El diferencial de volumen. Ah, ya, gracias. Vamos a asumir que este es un proceso adiabático, por ende la componente de calor es 0. Adiabático, ojo ahí. Entonces esto va a ser adiabático. Y vamos a ver la parte infinitesimal.
O sea, vamos a tener la siguiente expresión. M por C sub B por dt, que es el diferencial de temperatura, va a ser igual a menos M por la constante del gas por temperatura dividido volumen en dB. ¿Ya? Las masas, como ustedes se dieron cuenta, se pueden ir tranquilamente. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer ahora es analizar, ¿cierto?, lo que tenemos acá. Nosotros aquí tenemos, si se dan cuenta, CB en dt igual menos R por T por dB partido B. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es que esta temperatura va a pasar dividiendo acá para poder formar la misma expresión, pero ahora referente a la temperatura. Ahora que lo vean escrito lo van a entender. C sub B por dt partido T igual a menos R por dB partido B. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ahora, vamos a integrar esto. Y la integral de esto nos da lo siguiente. C sub B por el logaritmo natural de la temperatura final dividido la temperatura inicial. Le vamos a poner temperatura 2 y 1 nomás para no... porque puede que no sea la inicial y final, sino que sean temperaturas intermedias también. Va a ser igual a menos R por el logaritmo natural del volumen 2 dividido el volumen 1. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar, como buenos ingenieros y buenos matemáticos que hay, la exponencial de estas expresiones que están aquí. Como ustedes saben, esto de aquí pasa a estar, ¿cierto?, como en el exponente, y nos va a quedar que T2 sobre T1 elevado a C sub B va a ser igual a volumen 2 dividido volumen 1 elevado a menos R, que es constante de los gases. Lo siguiente va a parecer que me lo estoy sacando debajo de la manga, y posiblemente tengan razón, pero bueno, así es como funciona todo esto. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es utilizar la información que tenemos de todos estos elementos, de esto y de esto. Entonces vamos a hacer algunos cambios debido a lo que tenemos aquí. ¿Se recuerdan que es un gas ideal? Entonces, el gas ideal, como la ecuación es PB igual MRT, yo ahora voy a despejar la temperatura. Y me va a quedar que la presión por el volumen dividido MR. Entonces, aquí, esto va a ser que presión 2 por volumen 2 dividido por M y por R por lo de abajo da vuelta. M por R dividido presión 1 por volumen 1, todo eso elevado a C sub B. Y esto va a ser igual, ahora estos dos dados vueltas, debido a que está, ¿cierto?, en condiciones. Volumen 1 dividido volumen 2, y todo eso elevado a R.
Yo también quedé sin espacio, pero bueno. Estos de acá se pueden simplificar, ¿cierto? Y me va a quedar que presión 2 por volumen 2 dividido presión 1 por volumen 1 elevado a C sub B va a ser igual al volumen 1 dividido el volumen 2. Todo esto elevado a R. R, me faltó acá. Y aquí es donde viene un poco la magia. Voy a hacer aparecer algo nuevo que ustedes no saben. Si ustedes, voy a retroceder un poco aquí, y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos información de Q y delta U, ¿cierto? Según la ecuación de gas ideal, de la primera ley, Q, en estricto rigor, como la estamos viendo aquí, Q tiene que ser mayor a delta U, ¿cierto? Eso de ahí implica que C sub P tiene que ser mayor a C sub P. O sea, C sub P, el calor específico a presión constante, tiene que ser mayor a C sub B, calor específico a volumen constante. Ambos siguen ciertas razones o ciertas lógicas. Y aquí se los voy a escribir. Vamos a escribirlo con un color distinto. Para gases ideales, C sub P menos C sub B, adivinen cuánto da. 0. R. La constante de los gases. La mismísima constante de los gases. ¿Ya? Entonces, acá nosotros también tenemos que hacer una nueva conversión. Y es también decir, bueno, si puedo calcular eso, C sub P partido C sub B tendrá algún valor lógico. Y esto nos da pie a otra variable que se denomina gamma. ¿Ya? Que es un coeficiente de calores específico, no es nada más que eso. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar lo que está ahí abajo. Déjenme reescribirlo acá para que tenemos P2 partido B2 partido P1 por B1, todo eso elevado a CB igual a B1 dividido B2 elevado todo esto a R. ¿Ya? Si yo reviso esto de aquí, yo voy a tener que R lo puedo cambiar, ¿cierto? Por CP menos CB. Entonces, presión 2 por volumen 2 dividido por presión 1 por volumen 1, todo esto elevado a CB, va a ser igual a B1 partido B2, todo esto elevado a C sub P menos C sub P. Ya nos estamos acercando, Vamos a aplicar lo que viene siendo una especie de raíz. Todo esto lo podría haber entregado hace rato este resultado como a lo bruto, pero la idea es llegar a un resultado que sea lo más atractivo posible para que su uso sea lo más simple posible, por si acaso, para que no crean que estamos... ¿Ya?
lo que vendría siendo una raíz C sub bs, no una raíz cuadrada, sino que la raíz con la parte C sub b. Entonces nos quedaría que presión por volumen 2 dividido P1 por V1. Y esto va a ser igual a el volumen 1 dividido volumen 2 elevado a C sub P dividido C sub B menos C sub B dividido C sub B. Esto claramente es 1. Y esto, según lo que acabamos de ver, es gamma. ¿Ya? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es juntar los elementos que son más o menos similares. ¿Ya? Entonces, P2 por B2, bueno, P2 va a ser B2 elevado a gamma menos 1, que es ese B2, es este B2 de acá, y como estoy multiplicando por otro B2, que básicamente es B2 elevado a 1, por ende, esto de aquí se va. Y eso va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado a gamma menos 1 más 1. Eso se va. Entonces, mis estimados y distinguidos estudiantes, cuando yo hable de un gas ideal y que se está comportando o que está haciendo ciertas situaciones adiabáticas, una expansión o compresión, va a seguir esta expresión que ustedes tienen en este rectángulo azul. ¿Ya? Todo este leseo matemático fue para llegar a esto de aquí. Profe, Diga. pero esto, esa fórmula final es la que vamos a usar finalmente, ¿no? Lo anterior es como la justificación solamente. Sí. Ya. Profe, ¿y solo para proceso adiabático? Para proceso adiabático. O sea que faltan fórmulas para los otros procesos también. Ya estamos casi, creo que es la... Porque las otras salen de lo que teníamos antes. O no... La fórmula del gas ideal te puede representar procesos adiabáticos, perdón, isotérmicos, yo los puedo calcular. Puedo calcular procesos isobáricos, porque tengo las variables, ¿cierto? Y puedo calcular procesos isocóricos a volumen constante. Pero no puedo ver, no me permite ver, porque le falta esta parte, la parte adiabática. Acá la tiene. Profe, ¿de dónde sale ese 1 más 1? Del volumen que yo tengo ahí inicialmente. De aquí. Esos volúmenes están elevados a 1. Y ahora se multiplican por un volumen elevado a un gamma menos 1. Entonces, menos 1 por más 1, o sea, más, se restan. Profe, ¿podría poner la página completa, por favor? Profe, ahí está todo elevado a gamma, ¿cierto? No te escuché, perdón. ¿Que ahí está todo elevado a gamma o solo el volumen 2 y el volumen 1? No, solo los volúmenes están elevados a gamma. Ah, ya, profe. ¿Gamma qué viene siendo, profe? ¿Cómo? ¿Gamma qué viene siendo? La razón entre los calores específicos de un cierto material.
¿No hay más dudas y o consultas? No, profe. Listo. Entonces, para que vayan a pasar el trago amargo que fue esta clase, vayan a almorzar. Espero que les tengan un almuerzo bastante exquisito. Poroto, pero nunca llovió. No, así exacto. Quería comer sopaipilla. Sale su cazuela. Pero bueno, que tengan muy buena tarde y nos vemos Ya, mañana. profe, igual a ustedes que estén. Chao. Chao, profe. Cuídese, Cuídese, profe. profe, cuídese. Profesor. Acuérdese de los puntos de la próxima.